Una proyección estatal de The Economist y YouGov coloca su aprobación neta en números negativos. Escuche esto, 47 de los 50 estados de la Unión Americana. Estados Unidos tiene 50 estados y en 47 hay un rechazo a Donald Trump. Solamente 3 estados lo apoyan en estos momentos. También en Washington, D.C., solamente se conserva un saldo favorable en 3 estados, le digo, Wyoming, Idaho y Virginia Occidental o West Virginia. No se trata de una medición aislada. Reuters, Ipsos, ubicaron su aprobación nacional en apenas 33%, el nivel más bajo de esta presidencia. Lo que significa que es 8 de cada 10 estadounidenses consideran en estos momentos que la guerra contra Irán se prolongará mientras crece la inconformidad por el precio de la gasolina, la economía, los aranceles y el costo de vida. Incluso la ventaja republicana en materia migratoria, que llegó a ser de 26 puntos en su momento, ahí en 2025, se habría reducido a 2, ¿no? A solamente 2 puntos. Trump podrá continuar inventando enemigos, atacando periodistas y acusando de fraude a cada encuesta que no se arrodilla ante él, pero no puede ocultar el rechazo que ya aparece en estados republicanos, demócratas y por supuesto competitivos. A pocos meses de las elecciones legislativas, el régimen que se vendía como invencible, pues está perdiéndolo todo. Para hablar de esto y mucho más, he invitado a nuestro querido amigo Molay Maza, historiador, compañero de lucha. Usted lo conoce porque, bueno, pues aquí participa y también allá en Sin Censura. Bienvenido, Molay. Bienvenido aquí a con Toño Ruiz. Creo que está cerrado el micrófono. Ahí está. ¿Qué tal, Toño? Acá estamos. Pues, Ya listos. ¿cómo ves, querido Molay? Gracias por la paciencia, primero que nada. Te ofrezco una disculpa aquí públicamente. ¿Cómo ves esta situación? Lo que nos platicaba por allá Mike Vigil, lo que se plantea en la conferencia de prensa mañanera, este intento de injerencia absoluta. Mike Vigil advierte que desafortunadamente Donald Trump sí tiene la idea de destruir a la Cuarta Transformación y lo hace, bueno, ya en medio de la desesperación, Molay. 47 de 50 estados de Estados Unidos lo rechazan. ¿Qué opinas de esto? Pues hay que ver las cosas en su justa dimensión. Yo creo que siempre nos hace bien hacer historia, analizar el contexto, ¿no? No sentirnos el ombligo del mundo. Lo que quiere Estados Unidos es controlar, dominar, someter, explotar, expoliar y destruir América Latina. Y México también. Entonces, fíjense que no es algo contra la 4T en particular. Es la intención de dominar territorialmente, políticamente, culturalmente, socialmente, lo que ellos consideran su patio trasero desde el siglo XIX. No es algo que empezó con Donald Trump, es algo que es la política internacional de Estados Unidos como imperio, la política imperialista de los Estados Unidos. Entonces, la DEA no se empezó a pervertir cuando llegó Donald Trump al poder, ¿no? La DEA es una institución históricamente utilizada para la intervención y el control de los mercados del narcotráfico. No se corrompió ayer. Es un instrumento de control y de dominación. El FBI lo mismo, la CIA lo mismo. Entonces, por supuesto que hay una intención de destruir cualquier proceso de independencia, de soberanía, de autonomía, de desarrollo interno, propio, endógeno, autónomo, ¿no? Valga la redundancia, de cualquier país, particularmente de América Latina, y más el que está en la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte nuestra, ¿no? Entonces estamos en un momento de agudización de esa tensión permanente, es una tensión permanente desde que se funda Estados Unidos, desde que se funda México como nación, existe esa tensión permanente de la que hay que aceptarlo, vamos perdiendo porque nos quitaron la mitad del territorio, ¿no? Justo hoy en la mañanera se presentaba en la sección de humanismo mexicano la declaración del general Anaya cuando le dice a los gringos, ustedes no estarían aquí si nosotros tuviéramos parque, ¿no? Acá
en el exconvento de Churubusco, ¿no? Ahora el Museo de las Intervenciones. Vayan al Museo de las Intervenciones y ahí van a ver la política de Donald Trump, pero desde el siglo XIX. Entonces, no es algo que empezó con Trump, ¿no? ¿Qué pasa con Trump? Trump es una descomposición del régimen oligárquico, ¿no? Trump, ya lo hemos dicho aquí, no está de más insistirlo, ¿no? Donald Trump representa una putrefacción, por eso lo representa muy bien. Donald Trump es una persona putrefacta. Es putrefacto mentalmente, es putrefacto físicamente, es putrefacto filosóficamente, discursivamente, semióticamente es una entidad podrida, ¿no? Y representa la gran concentración del capital, ¿no? Y la instrumentación del poder del capital para destruir, para controlar, para dominar. Y lo hace de manera burda y grosera. Y lo declara en Colombia, en Cuba, en Venezuela, contra Irán, contra México, contra Canadá. Acabamos de ver cómo se ponen de agresivos contra Canadá, que son sus aliados históricos, ¿no? Entonces es esta exacerbación de la voluntad de poder, la exacerbación del abuso del poder, ¿no? De la doctrina del abuso, ¿no? Y a eso le llamamos fascismo, ¿no? Cuando el gran capital utiliza toda su fuerza para dominar, expoliar, asesinar a las clases explotadas, a las masas oprimidas, ¿no? En el mundo, internamente y hacia afuera, con guerra abierta o con guerra arancelaria, con guerra económica o con guerra militar, ¿no? Con políticas de soborno, ¿no? Repartiendo migajas, comprando liderazgos o con garrote. Pero su política es esa, una política de conquista. Y ahora está en esta etapa de putrefacción, ¿no? Y ensucia toda la política, como lo dice Steve Bannon, ¿no? Steve Bannon decía esto de, para hacer la batalla cultural, que ellos llaman, hay que llenar de mierda los medios de comunicación, hay que llenar de mierda el discurso político, hay que llenar de mierda el sentido común. ¿Y a qué se refiere con llenar de mierda? Pues consciente o inconscientemente se refiere a descomponer el ambiente público en un proceso de fascistización. Lo que yo siempre cito mucho a este Wilhelm Reich en su libro de la psicología de masas del fascismo, el Wilhelm Reich a eso lo llamaba la peste del fascismo, ¿no? Generar discursos de odio, exacerbar nacionalismos o identidades políticas, raciales, ideológicas, nacionales para confrontar entre los trabajadores de un país con otro, de una región con otra, ¿no? Y imponer liderazgos personales, carismáticos, aliados con los grandes centros del poder económico para implementar dictaduras que sometan cualquier tipo de resistencia, ¿no? Eso es el fascismo y eso es lo que está haciendo Donald Trump y eso es lo que están haciendo, descomponiendo todo el ambiente público, el ambiente político, y ya se cargaron a las derechas del continente latinoamericano, ¿no? Y a otras derechas del mundo, ¿no? Reduciendo sus programas, sus discursos, sus posiciones político-ideológicas conservadoras, ¿no? Críticas algunas de la modernidad, críticas algunas de las libertades democráticas, pero ahora están todas alineadas en una política absolutamente fascista y reaccionaria, antiderechos y antipolítica, ¿no? Por eso hemos visto cómo se descompone el discurso de el PRI, particularmente en la figura de Alito Moreno, o del PAN, ¿no? En la figura de de muchos personajes, pero particularmente ahorita en la figura de Jorge Romero, ¿no? Cómo salen con discursos diciendo que lo único que les queda es la violencia y repitiendo esta matriz ideológica de propaganda que viene desde el Pentágono del narcogobierno y la narcodictadura y el narcocomunismo y toda esta sarta de estupideces que lo único que hacen es llenar de mierda el ambiente público, el ambiente político, la discusión política, la bajan al nivel más ramplón, más simplón, pero no lo hacen por estúpidos, lo hacen porque están repitiendo una fórmula de
fascistización del ambiente, de generar discursos de naturalizar y normalizar discursos de odio, ¿no? Y muy interesante ahora lo que surge con el crimen del Cerimedo, ¿no? Este personaje tan detestable que forma parte de este proceso de degradación, ¿no? Y hay una investigación, porque ya se ha dicho mucho sobre el caso Cerimedo, yo no quiero aburrirlos repitiendo cosas que ya se han dicho, pero hay una investigación de los compañeros de Cuba Debate. Se publica hoy en La Jornada. Cuba Debate lo publicó, si no me equivoco, ayer, donde ellos siguen las relaciones de Cerimedo con Estados Unidos. Y ellos demuestran que el caso Cerimedo no se reduce a al golpismo, a la corrupción, a la intervención en redes sociales a partir de granjas de bots, ¿no? A la coordinación con Javier Milei, con Rodrigo Paz, ¿no? Sino que hay un vínculo estrecho con Estados Unidos. O sea, sí hay pruebas contundentes, documentadas, de que Cerimedo es un agente de Estados Unidos, ¿no? No se maneja solo. Y no solo es un asesor de gobiernos del tercer mundo, ¿no? No es un freedom fighter, ¿no? Que por iniciativa propia hizo su empresa, ¿no? Y tiene mucha habilidad porque ahora lo quieren presentar así, ¿no? Puede que sí sea un criminal, pero es un hombre muy hábil, muy inteligente, que se ha sabido conectar con los gobiernos y de ser, como dicen los argentinos, de ser un chanta argentino, un taxista que estafaba a personas vendiéndoles falsamente departamentos, de ser eso, se convirtió en un gestor político, en un asesor político de los gobiernos de la libertad, de las ideas de la libertad, ¿no? Y como si él solito se hubiera hecho su carrera convenciendo y haciendo lobby entre grupos políticos. Cuando la realidad es que este señor Cerimedo está conectado a un señor que se llama Damián Merlo, que está muy vinculado a Marco Rubio, ¿no? Y este señor Damián Merlo es un agente de Estados Unidos desde 1997, ¿no? Que ha trabajado en diferentes grupos anticubanos, ¿no? Tanto en la embajada gringa en Cuba como con grupos golpistas de la mafia de Miami, ¿no? Y han estado colaborando para estar permanentemente buscándole cómo intervenir en América Latina, ¿no? Entonces, el capítulo Cerimedo es un capítulo más de cómo se abre toda la cloaca, ¿no? Porque justamente Damián Merlo tiene una empresa que se llama LAG, ¿no? Latin America Advisory Group. Y ese grupo está dado de alta como una de las asociaciones registradas en FARA, en la ley FARA, ¿no? Como estos Foreign Agents Registration, o sea, son una asociación que trabaja para el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Lo que no los hacen ni agentes ni espías, pero está documentado que colaboran con gente del régimen político norteamericano y tiene relación con contratos, ¿no? Lo que demuestran los compañeros del Observatorio de Medios de Cuba Debate, los documentos donde firman los contratos de la fundación de Cerimedo, Numen Advisors, con la fundación de Damián Merlo para la campaña de Javier Milei, ¿no? Y entonces ahí hay un vínculo directo ya de gente que está trabajando tiempo atrás con la mafia de Miami, particularmente con Marco Rubio y con este señor Cerimedo, ¿no? Y de ahí se vienen desprendiendo relaciones, como decía hace ratito Mike, relaciones de toda la lógica de intervención que se evidenció o que se está evidenciando con los audios de el Honduras Gate, ¿no? Y vinculado estrechamente con lo que se destapa a partir del intento de asesinato de este señor Cerimedo, ¿no? Y que son planes, son estrategias muy, muy organizadas, vinculadas y articuladas con el Pentágono y con la política imperialista de Estados Unidos. No son entes aislados, no son tramas de corrupción regionales que se quedan allí en las cúpulas del gobierno de Rodrigo Paz, sino que son los vasos comunicantes entre el imperialismo yanqui y sus títeres impuestos a partir
de fraudes electorales o a partir de campañas absolutamente amafiadas por toda esta trama de intervención mediática, de sobornos y de creación de percepciones a partir de la invasión de las redes sociales con las granjas de bots que se han descubierto, ¿no? Si algo le han descubierto a este señor Cerimedo, pues es eso, ¿no? Sus granjas de bot y las cantidades enormes de dinero que maneja para mover todas las granjas de bots, ¿no? Ha colaborado Cerimedo con Patricia Bullrich, que es uno de los personajes más terribles del régimen de Javier Milei, ¿no? Ahora es senadora, pero ella fue la represora número 1 en contra del pueblo durante los primeros años del gobierno de Milei, ¿no? Estrechamente colabora con Patricia Bullrich, Cerimedo, como ya se ha dicho antes, con Bolsonaro, tanto con Jair como con Flavio Bolsonaro. Colabora, últimamente estaba trabajando, grandes comillas, a trabajar con Rodrigo Paz, a tal grado que dice su víctima, su ex pareja y víctima, dicen que el que mandaba realmente en el gabinete de Rodrigo Paz era Cerimedo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mandaba Cerimedo más que Rodrigo Paz? ¿Por su carácter bonachón? ¿Por su gran autoridad? ¿Por el respeto que irradiaba de su figura? ¿O porque el agente de la CIA era el representante del gobierno de Trump en el gabinete, ¿no? Trabaja muy de cerca en Chile con el gobierno de Cast, ¿no? Y trabajó en la campaña en contra de la constituyente, ¿no? El trabajo de medios, el gran despliegue de discursos de odio y de mentiras que se impusieron en los medios de comunicación fueron obra de esta trama de intervencionismo que viene desde el imperialismo yanqui y pasa por estas empresas, estas consultoras políticas como las de Cerimedo, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho que vayan al artículo, está en La Jornada publicado, cómo Cerimedo está vinculado con Estados Unidos, y también lo encuentran en los canales de Cuba Debate, ¿no? Para que todo lo que yo les estoy diciendo ustedes lo chequen bien. Ahí están los documentos que están publicando los compañeros, y para ver cómo esto es toda una política de intervención planificada, ordenada. Yo creo que está muy por encima de Donald Trump. Yo no creo que Donald Trump esté detrás de este tipo de tramas, ¿no? Sino que él da la indicación: quiero ese petróleo, quiero ese oro, quiero ese litio, quiero ese territorio. Oye, Y pero los operadores que siempre han estado en la burocracia y saben hacer ese trabajo de intervencionismo, lo desarrollan, ¿no? Pero históricamente sí ha habido un encontronazo con la Cuarta Transformación. Y ahí tienes la razón en cuanto a lo de, fíjate, cuando Donald Trump se conoce bien con Andrés Manuel López Obrador, ambos lo aseguran, se hacen grandes amigos. Y Trump, la verdad, guardó mucho respeto por Andrés Manuel durante todo su sexenio. Hay que ser, sí, excelentemente honestos. No era como con la presidenta Claudia Sheinbaum, que ahora dice, no, pues es una gran mujer, pero su país está, no. Con Andrés Manuel se dejó de decir que México iba a pagar por el muro, etcétera, ¿no? Le guardó el más profundo de los respetos. Pero históricamente personajes alrededor de Trump, que incluso han tenido perfiles hasta cierto punto respetables, como el senador John McCain, por su naturaleza de derecha, han buscado esto, la injerencia, la destrucción precisamente de la Cuarta Transformación. Del país. Y digo, tiene un perfil respetable, porque McCain, con todo y que era de la derecha, pues era, hasta cierto punto era, híjole, ¿no? Congruente con su derechismo, ¿no? Congruente con su conservadurismo. En lo personal, no un tipo racista, pero que sí le guardaba a Andrés Manuel, por ejemplo, y a toda la izquierda, un odio muy personal. Claro, se entiende porque estuvo él detenido en una cárcel vietnamita durante mucho tiempo, y él atribuía pues este horror específicamente a la izquierda de mala manera. Pero son varios los personajes alrededor de esto, Moley. Sí. Marco Rubio, Ted Cruz, dentro del mismo gabinete este monstruo vampiro asqueroso, reencarnación de Joseph Goebbels, Stephen Miller. Vamos, ¿no? Son todos ellos los que sí tienen esa idea de una destrucción de la Cuarta Transformación y de lo que representa la izquierda, ¿no? Lo ven como una cruzada, ¿no?
Pero sí, es que hay varias capas, ¿no? Porque mira, yo te diría, la cuarta transformación no representa ningún peligro para el capitalismo norteamericano, ninguno, ¿no? Pero lo que ellos repudian es la soberanía de México, es lo que odian. Entonces podría ser un gobierno de derecha y soberano, un gobierno soberanista, como lo fue el de, por ejemplo, el gobierno de Vladimir Putin o el gobierno de Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Podrían ser gobiernos de derecha y soberanistas, y estarían encabronados también, ¿no? Porque no puedes tú defender tu soberanía si ellos se sienten propietarios de ti, de tu territorio, de tus recursos. Entonces, es lo que les enferma de México es la soberanía, la disputa, que la cuarta transformación inicie una reconstrucción nacional a partir de la recuperación de la soberanía, y que no es un concepto abstracto la soberanía, ¿no? Implica recuperación económica, implica desarrollo del mercado interno, implica desarrollo de la planta científica técnica con profesionistas y cuadros propios, implica el desarrollo tecnológico propio, implica el proceso de industrialización, ¿no? Para tener soberanía real, ¿no? Y esa intención de la cuarta transformación es la que odian, repudian, aborrecen. Y no es característica de la izquierda, insisto. Eso lo hace Putin, eso lo hizo Orbán, y Trump decía que eso haría, pero obviamente engañó a todos porque no lo está haciendo, ¿no? Él se presentaba como un soberanista y en realidad es un imperialista desbocado, ¿no? Entonces lo que repudian de la cuarta transformación no es el talante de izquierda, sino la soberanía, ¿no? Ahora, eso es una capa. La otra capa es odian a la izquierda, por supuesto, ¿no? Porque ellos sí tienen conciencia de clase, ¿no? Y ellos defienden los intereses de su clase. Y es la clase acumuladora, poseedora y ladrona, cleptócrata, ¿no? Es la clase dominante, la clase que el 1% que ha concentrado toda la riqueza producida por la clase trabajadora, se la han robado y la han concentrado con todo el andamiaje del sistema jurídico del liberalismo y de la modernidad, han construido una enorme fortuna y un gran poder económico que es absolutamente ilegítimo. Ellos lo saben bien y ellos defienden ese privilegio. Y lo defienden en contra de los explotados y los oprimidos. Y los explotados y los oprimidos, cuando desarrollan un discurso propio, una ideología propia, un pensamiento propio o un punto de vista crítico propio, pues normalmente tienden a desarrollar ideas, planes, proyectos de izquierda, ¿no? Más socialistas, menos socialistas, anarquistas, comunistas, socialdemócratas, normalmente hacia la izquierda. Eso es lo que repudian. La cuarta transformación tiene algo de eso, sí lo tiene, porque busca defender derechos, libertades. La igualdad es fundamental, el acceso a los derechos es central en el programa de la cuarta transformación, pero en ningún momento de la cuarta transformación se ha planteado que va a lograr todos los objetivos de la recuperación y la construcción de derechos nuevos, en ningún momento a costillas de la abolición del capitalismo. Jamás, jamás, ¿no? En ningún documento de la cuarta transformación hay algo parecido a eso. Sí, no, y esa es otra, ¿no? Hablan también desde una ignorancia terrible y tratan de contagiar esa ignorancia a tantas personas. Una y otra vez ahí me dicen, ay, Toño, pues si te gusta. Por favor, suscríbase y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un super chat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. Gusta tanto la cuarta transformación, vete a México, vete a Cuba. Porque estás aquí en el país del neoliberalismo. Ya, yo a veces sí me doy el tiempo de explicarles a los ignaros, ¿no? Que los principios de este país no son los que ellos creen. Pero bueno, es definitivamente harina de otro costal. Para cerrar, te quería pues preguntar precisamente sobre ese caso de Cerimedo. Pero antes, dime. La tercera capa de lo que te estaba diciendo es el racismo. El profundo racismo que hay de las élites norteamericanas en contra de cualquiera que no sea caucásico.
y particularmente contra las y los mexicanos. Y el racismo no solo es un asunto de color de piel, sino es un asunto de clase también. Se articulan el racismo, el machismo, el patriarcado, el capitalismo, el clasismo, el colonialismo, se articulan, siempre se articulan. Entonces, por el simple hecho de ser mexicano, ya hay un repudio, hay un odio, hay un racismo, aunque seas güerito, ¿no? Ahí hay un odio racial en contra de lo mexicano por parte de las cúpulas del poder económico y político en Estados Unidos. Entonces, repudian nuestra soberanía, repudian nuestro proyecto de izquierda, muy moderado, pero de izquierda, y repudian nuestra existencia como seres humanos. Y eso es lo que les hace tener proyectos, planes y recursos ingentes para la destrucción no solo de la cuarta transformación, del país, la ocupación del país. Lo mismo con Cuba, lo mismo con Venezuela, lo mismo con Colombia. Nada más cierro ese comentario para esa última reflexión. Ahora sí, dime la siguiente. No, era eso, es precisamente este intento de retomar el poder. Y hoy que lo exhibió en la mañanera Manuel Pedrero con los audios de este personaje que se apellida Mesa, de cómo es que su medio, se le puede llamar así, su sitio, Narcopolíticos, pues es un vehículo para dar putazos, que hasta cierto punto les funciona, ¿no? O sea, esto se da en medio del escándalo por lo de Rochamoya. Para cerrar, querido Moley, ¿qué opinas de todo esto? Pues ya hay que unir los puntos, ¿no? O sea, si tú ves a un Cerimedo que... ¿A qué se dedicaba Cerimedo? En el lenguaje del señor Mesa, perdón, no, yo soy Masa. en el lenguaje del señor Mesa, Cerimedo, ¿qué hacía? Pues tiraba putazos, ¿no? O sea, es lo que hacen. ¿Cómo le llama eso Steve Bannon? Llenar de mierda, ¿no? Es lo que Wilhelm Reich llama la peste del fascismo. Ese es su trabajo, entre comillas, trabajo, ¿no? Porque no producen nada, producen mierda, ¿no? El trabajo es una intervención energética y mental del ser humano para transformar la materialidad y producir algo, ¿no? Eso es trabajo, ¿no? Estos fascistas no trabajan, generan mierda, ¿no? No transforman, producen mierda, ¿no? Y lo producen a partir de las mentiras y a partir de los discursos de odio, ¿no? Vi con Vicente Serrano cómo el chaval intenta salirse por la tangente, ¿no? En la respuesta que hace, primero se victimiza, ¿no? Todos se victimizan, siempre son perseguidos. Javier Negre se victimiza, es un perseguido, cuando todo el mundo sabe, ¿no? Porque ahora en este mundo tan interconectado a partir de la comunicación virtual, todo el mundo sabe que a ese tipo le dicen el condenas en España, ¿no? A Javier Negre, por utilizar de manera inmoral y agresiva la persona, la historia y la información y la imagen de una víctima, ¿no? Y por eso le costó su trabajo allá y le dicen el condenas y él se dice perseguido, cuando él es un agresor en realidad, ¿no? Y viene a México y se dice perseguido y que su vida peligra, ¿no? Y lo mismo tipo, chanta, dicen los argentinos, el chanta de él, el Cerimedo, ¿no? Él también se presentaba como una víctima, ponía su vida en riesgo yendo a luchar por las ideas de la libertad a países como Bolivia, donde lo que hacía era instrumentar todos los medios a su alcance con recursos infinitos de Estados Unidos, ¿no? Para enturbiar el ambiente político y manipular la voluntad de los sectores que se lo puedan permitir para dar un resultado electoral favorable a las oligarquías, favorable al crimen organizado. Eso es muy, muy, muy peligroso, y favorable a los ecosistemas del gran capital y del comercio fácil, ¿no? Y eso es lo que hace este señor Mesa, pero en chiquito. Y curiosamente está vinculado al PAN, está vinculado al PRI, está vinculado a los grupos de poder que han perdido espacios, no han perdido todo el poder. Esa es una ilusión también, y nos puede costar caro si nos metemos en esa ilusión de que ya les ganamos y ya
somos la transformación y vamos muy bien. No, 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 no. Han perdido espacios de poder los mafiosos de antes, pero los pueden recuperar de muchas formas. Y si nos ponemos nosotros a dormir en nuestros laureles, nos van a agarrar así, desprevenidos, ¿no? Entonces este chavito se trata de deslindar y sale con un discurso más radicalizado, ¿no? Ya tira pestes contra García Luna y ya habla de la guerra de Calderón, pero todos mal, ¿no? Entonces pasa del discurso golpista de narcogobierno, narcodictadura, bla, bla, bla. Como ya lo cacharon que él le quiere cubrir las espaldas a García Luna y a Calderón, ya lo cacharon que en realidad él trabaja para la reacción, para la ultraderecha. Ahora no, ya se pone muy crítico con todos, entonces ya todos son iguales, ¿no? Entonces, va del golpeteo al todos son iguales. Y también ese discurso del todos son iguales, todos son narcogobierno, todos mal, es un discurso que también promueve mucho la reacción y la derecha, que es el discurso de la antipolítica. No hay nada que hacer, todo está perdido, todo hay que dejárselo a la ciudadanía, que ciudadanía, de repente es que a qué se refieren con ciudadanía y lo destapas y te sale el don cucaracho allí, ¿no? Entonces, pues no, tampoco son la ciudadanía, ¿no? Porque se ocultan, ¿no? Este tipo de grupos de poder, este tipo de grupos de comunicación y de intervención se ocultan bajo el velo de la ciudadanía, de la sociedad civil. Es la que dice, la sociedad civil es un... Uy, ¿no? Y además, no solo se roban esa categoría, que es una categoría política fuerte, sociedad civil, ¿no? Y se la roban solo para hablar de ciertos grupillos de mafiosos normalmente asociados con Claudio X González, ¿no? Sino que están absolutamente mintiendo, estafando a los que se la crean, ¿no? Afortunadamente aquí en México, en este momento, nadie les está creyendo, salvo su nicho, ¿no? El nicho de lo que fue en su momento la marea rosa, ¿no? Ese movimiento donde decían el INE no se toca y ahora no los veo por ningún lado, cuando tienen un líder de un partido político yendo a Estados Unidos a exigir que el gobierno de Estados Unidos intervenga en el Instituto Nacional Electoral y le quite las visas a los consejeros del Instituto Nacional Electoral por ponerlo en su lugar, cosa que es su trabajo, es la función de los consejeros, y va este líder y pide la intervención en contra del INE, fíjate, o sea, decían el INE no se toca porque había una reforma que planteaba mejorar al INE, decían el INE no se toca porque lo iban a perder de su control, ¿no? Y ahora que realmente hay alguien atentando contra el INE y pidiéndole a un gobierno extranjero intervenga contra el INE, ahora no aparecen por ningún lado, ¿no? Bueno, el ecosistema, esta palabrita de ecosistema ya se usa mucho, pero sí, esos sectores sociales que sí creen, que ven a Typical, que ven a López Dóriga, que ven Latinus, que siguen a este tipín, el tal Mesa, lo siguen en su canal de TikTok o no sé qué otros tenga, ¿no? Todo ese sector de la sociedad, que serán unos 15, 16 millones de personas, no es un número pequeño, yo creo que ya no son sus seguidores. Ya no podemos caracterizarlos como seguidores o como como digamos sus fans, ¿no? La acepción más pop, ¿no? O su feligresía, ¿no? Yo creo que son sus víctimas. En este momento, para el nivel de mentiras que están atreviéndose a manejar y para el nivel de odio que están atreviéndose a difundir, ¿no? Esta normalización de la antipolítica y de los discursos antiderechos, de discursos racistas, machistas, clasistas, xenófobos, homófobos, ¿no? Y además esta política permanente de narco gobierno, ¿no? Este discurso tan cansino, en este nivel en el que están ahora, yo creo que esas personas que lo siguen, esa marea rosa que ya no se moviliza, pero que ahí está, están siendo víctimas de la intoxicación de sus personas, ¿no? Y te puedo apostar que son las personas que están más angustiadas y con los niveles de cortisol más altos por estarse comiendo este discurso de la ultraderecha de que México está en el peor de los momentos, de que estamos incendiados al borde
del precipicio, de que nunca habíamos tenido tanta violencia, nunca había habido tantos desaparecidos, nunca había habido tantos feminicidios, nunca había habido tanto narco. O sea, todo ese discurso de terror, que es una política de terror, ¿no? A los que sí se comen ese discurso les está destruyendo la vida, los está haciendo pasar un muy mal rato, ¿no? Igual algunos de ellos van y cobran su pensión de adultos mayores u otras, y está bien, están en todo su derecho, pero están todo el tiempo odiando, todo el tiempo instalados en el miedo, todo el tiempo instalados en la angustia, todo el tiempo escuchando insultos, todo el tiempo escuchando agresiones por parte de estos medios de comunicación ocupados por la reacción y que tienen como política única intoxicar y llenar de mierda todo el ambiente de la discusión pública. Por eso es urgente una política de medios muy potente, ¿no? Yo diría, una sanción social a los medios que incurren en estos discursos de odio, en aras del derecho, sí, a la libertad de expresión y en aras del derecho de las audiencias, pero también creo yo en aras de la salud pública y el derecho que todo ciudadano mexicano tiene a que no le intoxiquen el alma con discursos de odio, que es lo que están haciendo con esas víctimas que tienen allí, que son sus votantes, ¿no? Y que hasta los insultan de manera cotidiana. Tú los ves como víctimas, yo los veo de verdad como, híjole. Pues sí, ¿no? Ahora que lo pienso, ahora que lo reflexiono, se conducen con un dogma, con una patología terrible, ¿no? Entonces, sí son víctimas, fíjate. Sí, sí, sí. Querido Momoley, yo quiero agradecerte que nos puedas iluminar con estos comentarios tan interesantes, que de verdad, no va a escuchar usted en ninguna otra parte más que obviamente en los espacios en los que está Momoley, como Desde el Norte, Sin Censura, La 4TV. Por lo cual, bueno, pues te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente te vea aquí y también allá. Pues acá estamos con Toño Ruiz. Y en Facebook me encuentran, en Facebook Molay Masa, en TikTok Molay otra vez, y en Instagram Molay Masa debe ser, ya no me acuerdo. Y pues ahí me hallan y acá con Toño Ruiz y a donde me invitan voy, yo a donde me invitan voy, a donde no me invitan pues ya no voy, ¿no? Y en la 4TV pues ahí estamos chambeándole, haciendo, entrevistando diferentes compañeras, compañeros, y tanto de la cultura como del mundo del teatro, como del mundo de las ciencias y del ambiente político también, ¿no? Pues ahí andamos, mi querido Toño. Muy contentos militando. Este sábado estuvimos en una asamblea por la soberanía acá en Benito Juárez, se puso muy buena, aunque el gobierno panista no nos dejó ponernos en el lugar que habían autorizado. Lo que vi. Y bueno, nos fuimos ahí a la estatua de Francisco Villa y salió mejor. Estábamos ahí con el general Villa. Exacto, otra vez perdieron, ¿no? Como en Pokémon, el equipo Rocket pierde otra vez. Pobrecitos, de verdad, a veces me siento tristeza, viven en medio de pues estas constantes derrotas que afectan definitivamente a su psique, por lo cual son afectados de la ultraderecha, ¿no? De verdad están en la calle de la amargura. Y yo, pues, Moley, aquí feliz de tenerte y de compartir esa lucha, hombro con hombro. Pues nos vemos si se puede esta semana, una vez más por acá, ¿sale? Un gusto, Toño. Abrazo. Gracias. Gracias al queridísimo historiador Moley Masa, compañero de lucha. Y ya lo sabe usted, pues un gran luchador social aquí con Toño Ruiz.